Hola, hola, Dios te bendiga muchísimo. Mi nombre es María Vargas y esto es Dulce Diario Vivir. En el video de hoy vamos a estar compartiendo el capítulo número 3 de Primera de Tesalonicenses, haciendo continuidad de este microestudio bíblico que hemos estado realizando. Como en los videos anteriores, te quiero recordar primeramente que si no has visto los videos anteriores, que puedas pausar este video, ver aquellos videos y para tener una continuidad puedas luego venir a ver este. Y como segundo, recordándote que en la cajita de la descripción, ahí vas a poder encontrar un link para que puedas acceder a lo que vendría siendo como la mini guía en PDF que he realizado tanto para el capítulo 1 como para el capítulo 2 como para el capítulo 3. Entonces, para que tengas eso presente y puedas tener como todas las ideas en un solo lugar. Si la quieres imprimir, perfecto. Si no que la quieres tener en digital, también está perfecto, no importa. Así que vamos a comenzar, como siempre me gusta comenzar, vamos a iniciar con una oración, entregándole a Dios este microestudio devocional. Entonces vamos a orar y darle gracias a papá. Señor Padre Celestial, en esta hora, mi Dios amado, te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti, mi Dios. Te damos gracias, Señor de gloria, porque gracias a ti, Señor, hemos llegado hasta este tercer capítulo. Es tu gracia, es tu amor, es tu misericordia, es tu fidelidad, lo que permite, mi Dios de gloria, que podamos leer, estudiar, entender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Que esta palabra que vamos a leer sea de ánimo, sea de aliento. Señor, que si quieres que mejoremos algo de acuerdo a lo que vamos a estar estudiando, entonces ayúdanos y que tu Espíritu Santo de Dios nos guíe. Que tu Espíritu Santo de Dios guíe y bendiga a cada una de las personas que va a estar haciendo este devocional conmigo, sin importar la hora, sin importar el tiempo, sin importar en qué año lo hagan, Padre hermoso, que sea de bendición, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este capítulo, en comparación a los anteriores, es un poco corto. Claro, el primer capítulo tuvo 10 versículos, el segundo fue un poco más largo y tuvo 20. Y el tercero tiene 13. Entonces vendría siendo el segundo capítulo corto hasta donde hemos leído, ¿verdad? Entonces, este capítulo quiero hacerlo como un poco diferente esta vez, porque lo que quiero hacer es leer todo el capítulo y luego ir compartiendo con todos ustedes las anotaciones que tengo acá. Y bueno, si tengo algo más que decir o no al respecto. Ya que es un poco corto, lo quiero hacer un poco diferente. Y bueno, espero que de igual manera les guste y espero que de igual manera sea agradable para ustedes. Ahora bien, iniciamos. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor,
unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bueno, como les dije, este capítulo era un poco corto en comparación al anterior, aunque en sí este libro es bastante corto y por eso fue que decidí hacer un microestudio de él. Entonces, en este capítulo, ¿qué se nos enseña? Después de que leemos estos 13 versículos, si no me equivoco, ¿qué se nos enseña? Básicamente en este capítulo, Pablo expresa abiertamente que había una genuina preocupación de él hacia ese pueblo. Eso lo podemos ver del versículo 1 al versículo 5, cuando en el versículo 5 dice, no pudiendo, por lo cual yo también, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, ese es como el eje principal de este capítulo, la preocupación que tenía Pablo por este pueblo, ya que sabía que este pueblo estaba sufriendo, este pueblo estaba teniendo persecución, estaba teniendo tribulaciones. Entonces él expresa abiertamente, yo estaba preocupado por ustedes. Ahora, las tribulaciones forman parte de nuestra vida en Cristo y Pablo les animaba a no inquietarse por ellas. Esto lo podemos confirmar en el versículo número 3, cuando dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Entonces aquí Pablo les estaba enseñando a ese pueblo y nos enseña a nosotros ahora en la actualidad que el hecho de vivir en Cristo trae gozo, trae paz, trae muchas cosas bellas, hermosas y que trae lo más importante, que es la vida eterna. Pero también tiene su contraparte de que vamos a poder sufrir en este mundo a causa del Evangelio. Pablo ya les había advertido de que vendría dificultades y así fue. En el versículo 4 Pablo les comenta, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces, cuando Pablo estaba reunido con ellos antes de separarse de ellos, él les fue sincero y les comentó primeramente de que las tribulaciones formaban parte de lo que es el caminar con Dios y que ellos iban a pasar por esas dificultades. Él les advirtió de eso. Debido a la preocupación que Pablo tenía, enviaron a Timoteo. Esto lo podemos verificar en el versículo número 2, cuando dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, ¿para qué fue enviado Timoteo hacia esa iglesia? Para ver si ellos aún estaban firmes en la fe, para saber si el enemigo había llegado y les había vencido en cuanto a la fe y para saber si el trabajo y el sacrificio que había hecho Pablo había resultado vano o no. En el versículo 5 dice sobre esto, como lo vuelvo a leer, que dice de que no pudiendo soportarlo más, ellos enviaron para saber de la fe, no fuese a ser que el tentado, que hubiesen sido tentados por el tentador. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo hubiese vencido esa fe a través de las tribulaciones, a través de la persecución y a través de los problemas. Desde el versículo 6 hasta el versículo 10, Pablo expresa lo que es el gozo, la tranquilidad que él ahora siente luego de que Timoteo llegara con esas buenas noticias de que ellos estaban firmes en la fe. Y no solamente eso, sino de que el pueblo, de que esa iglesia le expresara a Pablo que ellos también querían a Pablo, que ellos también querían verlo. Entonces eso fue un gran gozo para Pablo, luego de esa preocupación tan grande que tenía por saber que ellos estaban pasando por momentos difíciles, saber que ese pueblo le estaba diciendo, todo está bien, nuestra fe sigue en pie, seguimos firmes en el Señor. Y así como Pablo quiere vernos, nosotros también queremos ver a Pablo. Y así como Pablo nos extraña, nosotros también extrañamos a Pablo. Entonces imagínense el gozo, la felicidad que tuvo que haber sentido Pablo al escuchar estas buenas nuevas a través
de Timoteo. Entonces continuamos aquí. También expresa que aún en medio de la necesidad y aflicción que ellos estaban teniendo, habían sido consolados por la fe de ellos, siendo ellos reavivados. Entonces aquí nos expresa, aquí nos hace saber en qué condición estaba Pablo en medio de esa preocupación. Cuando estaban pasando esas circunstancias, Pablo estaba en medio de necesidad y aflicción. Entonces, en medio de toda la necesidad y de toda la aflicción que Pablo sentía, tuvo un gozo que lo reavivó. ¿Por qué? Porque sabía que el trabajo, el esfuerzo no había sido en vano, sino que ese pueblo se había mantenido firme, muy firme en el Señor. En el versículo 9 y en el versículo 10 expresa de nuevo el gozo que él estaba teniendo a causa de esa fe que ellos mantenían. Y no solamente eso, sino que le pedía a Dios insistentemente. No era una oración cualquiera, pedía con insistencia, de noche y de día, para que se pudieran volver a ver. Como lo dice aquí, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Ahora, esta última parte, yo la coloqué el deseo de Pablo para ellos. ¿Por qué? Porque básicamente Pablo está expresando lo que él desea para esa iglesia. Lo primero que él desea para esa iglesia es que el Señor los hiciera crecer y abundar. No solamente crecer, sino abundar en amor, unos para con otros y para con todos. El segundo deseo que Pablo tenía para esta iglesia era que fuesen afirmados sus corazones. Y el tercer deseo que Pablo tenía era que fuesen irreprensibles en santidad. ¿Delante de quién? Delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Eso lo podemos ver en el versículo 12 y 13. Ese versículo 12 y 13 yo le coloqué como ese título del deseo de Pablo para ellos, para esa iglesia. Ahora bien, luego de que ya terminamos este capítulo tan lindo, tan bonito, la verdad es que no sé ustedes, pero a mí me parece un capítulo muy hermoso, viene ahora la parte de la reflexión. Y en este caso, en este capítulo, yo hice como 2 preguntas de reflexión que recuerden que primeramente son reflexión para mi vida y que por eso, luego de que son reflexión para mi vida, yo las quiero compartir pues con todos ustedes. La primera es, nos preocupamos y procuramos que la fe de quienes nos rodean siga firme. ¿Saben algo? Muchas veces nosotros podemos llevar, sin darnos cuenta, sin querer, sin tener esa intención, podemos llevar un cristianismo un poco egoísta. ¿En qué sentido egoísta? En que nos preocupamos solamente por nosotros mismos, nos preocupamos solamente por nuestra fe, nos preocupamos por nosotros mismos estar firmes y ya está. Y Pablo nos enseña en este capítulo que también es importante preocuparse, orar y saber de la fe de otros hermanos a quienes nosotros amamos. Entonces nos preocupamos, procuramos saber de otros, saber de la fe de otros, saber cómo está ese hermano que vemos en la iglesia, saber cómo está en Dios ese hermano o esa hermana que nos saluda, que vemos. Entonces es como para reflexionar en eso. Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de deseos podemos tener para con otros en la fe? Pablo tenía deseos muy lindos, muy hermosos y muy honestos para con este pueblo en Tesalónica. Ahora bien, ¿qué queda para nosotros? O sea, quiero decir con esto, ¿qué deseamos nosotros para otros hermanos en la fe? Tenemos también ese tipo de deseos hermosos de querer ver a otros crecer en la fe, querer ver el corazón de otros firmes en Dios. Entonces esas son las 2 reflexiones que les quise dejar en este video, en este capítulo, porque siempre hay algo que reflexionar en la Biblia y de verdad espero que pensemos en esto y procuremos que no solamente nos importe nuestra salvación, que es importante preocuparnos por nuestra salvación en el sentido de orar, de buscar de Dios,
preocuparnos y ocuparnos de tener a Dios de primer lugar, de que realmente Él sea el centro de nuestras vidas. Eso es muy importante. Pero también es importante que procuremos ver y saber cómo están los demás en Dios, para orar por ellos, para dar una palabra, para dar un consejo, etc. Entonces, esperando en Dios que este video haya sido de bendición para tu vida, esperando en Dios que te haya gustado, que te haya edificado, que es lo más importante. De verdad, esperando que este tipo de videos te esté gustando muchísimo. Y bueno, si te gusta este tipo de videos, si te gusta lo que ves en este canal, me puedes apoyar con un me gusta, suscribiéndote si no lo has hecho todavía. Y nos estaremos viendo en otro video ya con el capítulo número 4. Si no lo sabían, este libro hermoso tiene 5 capítulos, entonces nos faltaría el capítulo 4 y 5 para poder estar terminándolo. Pero lo más importante es que sea de bendición para tu vida, y lo más importante es que te animes a ir versículo por versículo e ir viendo qué te puede enseñar la palabra de Dios, porque eso es lo más importante. Dios te bendiga muchísimo y nos estaremos viendo en un próximo video.